Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Texto y Contexto por Telesur. Soy Janet Pérez Moya. Qué gusto saludarle cada semana con un tema para debatir, para conversar con usted. Y el de hoy, le aseguro, no deja a nadie en el mundo indiferente en estos momentos. Le contamos. Luego de que Ucrania incumpliera los acuerdos de Minsk firmados en 2014 y las continuas agresiones a las poblaciones rusoparlantes de la zona del Donbass, Moscú reconoció a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Tras el asedio de Occidente por parte de Estados Unidos y la OTAN como su brazo armado en las regiones fronterizas con Rusia, el Kremlin inició operaciones militares en Ucrania para frenar el genocidio progresivo de grupos fascistas y nazistas en contra de civiles y las arremetidas de Kiev a las naciones separatistas. Hasta el momento, Occidente solo ha respondido con sanciones coercitivas y unilaterales la determinación de Moscú, sin pronunciar que intervendrá directamente en el conflicto. ¿Es este el nacimiento de un nuevo orden mundial? Para conversar sobre este tema, presento de inmediato a mis invitados. Recibo desde la Ciudad de México a Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde Italia nos acompaña Fabricio Casari, analista político, periodista. Desde Moscú nos acompaña Cristian Lamesa, especialista en temas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, autor del libro La paternidad del mal, y también está con nosotros en este momento compartiendo cámaras y micrófonos desde Argentina, Buenos Aires, Mariana Gómez, abogada y politóloga. El abrazo para todos y el gusto de recibirlos en Texto y Contexto. Mi primera pregunta en este momento es para Fabricio. ¿Acierto estratégico de Estados Unidos, Fabricio, tratar de avanzar militarmente con la OTAN hacia Rusia? ¿Cómo lo ve usted? Estados Unidos tiene desde 1989 la idea de comerse literalmente lo que fue el antiguo territorio de la Unión Soviética. Nada más antes lo hizo a través de sus funcionarios. Pienso a Boris Yeltsin, pienso a otra gente de ese tamaño, ¿no? Cuando ya Rusia volvió a ser una nación y volvió a tener fuerza política, económica y militar y influencias en otros territorios, ya el tema se puso como ampliación de la OTAN. Pero la OTAN no tiene ningún motivo para estar ahí, y mucho menos para estar con sus cohetes y sus armas y sus militares en la puerta de Rusia. Así como a los Estados Unidos no le gustó que en Cuba en el 1962 le pusieran cohetes rusos, y tampoco le puede gustar a Rusia que le pongan en el 2022, a esa altura del partido, unos misiles frente a su cara. Rusia no va a permitir jamás que un grupo de neonazistas, que son lo que condicionan el gobierno, fuertemente el gobierno de derecha golpista de Ucrania, pueda tener acceso a un arsenal militar y pueda tener acceso al logro político de ser parte de la Alianza Atlántica. Porque eso es, el año pasado Bielorrusia, hoy Kazajistán, luego están tratando de rodear a Rusia, y Rusia no está de ninguna manera disponible a ser rodeada. De último, lo de Donbass es muy claro. Desde el 2014, el acuerdo de Minsk han sido completamente aniquilados por parte de Ucrania, que tiene 8 años de estar bombardeando diariamente las poblaciones del Donbass, tanto Lugansk como Donetsk, que se declararon república independiente a raíz del golpe de Estado. Han tenido ya 12.000 muertos, todo nacido con ciudadanía rusa. Obviamente que Rusia no podía quedarse con los brazos cruzados. Y cuando trató de convencer a OTAN de sentarse y la Unión Europea de sentarse a una mesa para que se escucharan la exigencia de seguridad que Rusia tenía, le contestaron con desprecio y ni caso le hicieron. Entonces Rusia, frente a esa situación, decidió de defenderse sola, sin el contexto de diálogo internacional. De ninguna manera, solo quiero decir eso y termino, de ninguna manera un pueblo que ha padecido 22 millones de muertos por el nazismo va a aceptar que formaciones militares de un ejército regulares con la bandera de Ucrania y abajo la imagen del símbolo de Stefan Bandera, que fue el jefe de la Armada Ucraniana de insurrección y que se juntó a la Sturmstaffen, a la SS alemana, para cometer los crímenes más atroces. De ninguna manera el ejército de Kiev, que se llama heroicamente así, ¿no?, al nazismo, de ninguna manera Rusia va a permitir que los símbolos nazistas queden otra vez en su frontera.
después de haber pagado 22 millones de muertos para liberar el mundo entero del nazismo, no tiene ninguna gana de bromear. Y sobre Rusia todo tiene en una un contexto en que, como usted nos recuerda, Estados Unidos repitió varias veces, Rusia repitió varias veces, debo decir, vamos a sentarnos, le decía a Estados Unidos y a la OTAN, vamos a conversar, vamos a llegar a un arreglo diplomático sobre este tema. La pregunta es, y la remito a Ana en este momento, ¿por qué Estados Unidos y la OTAN entonces toman esa postura y deciden retrasar una y otra vez una respuesta a los pedidos de seguridad por parte de Rusia? ¿Pensaron que era una buena táctica? Y sobre todo le preguntaría yo ahora, ¿les falló esa táctica de dilatar lo que Rusia pedía, teniendo en cuenta la posición del gobierno ruso en estos últimos días? Janet, claro. De hecho, lo que vemos es que este conflicto tiene ya desde 2014, como ya dijo el colega, y además estaba con una guerra de baja intensidad. Atacando bélicamente el ejército ucraniano a la cuenca del Don, a las repúblicas autoproclamadas. Y me parece que el problema aquí es que Biden quiso, o quienes lo controlan desde el poder, el Deep o el Estado Profundo estadounidense, lo que querían era que no se abriera el Nord Stream 2. Porque esto le da un peso enorme a Rusia en la política europea y en la economía europea, y también le da un peso a Alemania como centro de abastecimiento de gas para Europa. Entonces, lo más fácil que vieron fue reavivar el conflicto, empujar al presidente Zelensky a tomar una mala decisión, porque bueno, previamente a esto vimos cómo se le mandaron armas por parte de Estados Unidos y de otros países europeos a Ucrania, y lo asusaron al presidente Zelensky para que atacara a las repúblicas autoproclamadas. ¿Qué le quedaba a Rusia? Nada más reconocerlas, porque además muchos ciudadanos de estas repúblicas tienen el pasaporte ruso. Entonces, Estados Unidos desató una histeria propagandística de guerra para poder tapar como cortina de humo para que el Nord Stream no se desarrolle, el Nord Stream 2. Y vemos que hoy el gobierno alemán paralizó la certificación del Nord Stream hasta nuevo aviso. Entonces, yo creo que es una jugada geopolítica, pero que lamentablemente muchas vidas están en juego en la cuenca del Don, pero también en otras ciudades de Ucrania. Sobre el tema geopolítico y también sobre la implicación económica que puede tener este aspecto para potencias europeas. Pero le propongo, después de una pausa, entrar en profundidad en ese aspecto. Ahora, me llama la atención algo que usted también menciona, Ana, y es acerca de la postura de Zelensky. Mariana, hemos visto a una Ucrania que durante este conflicto, a lo largo de este conflicto, ha pasado desde una posición de aquí no hay razón para invadir, Rusia no nos va a invadir, esto es más una guerra de medios lo que se está dando, después una postura más beligerante y por último en estas últimas jornadas, después de la posición de Rusia y el avance con esta operación estratégica, ha dicho nos sentamos a dialogar. Entonces, ¿qué está pasando realmente con Zelensky? Y cuando me refiero a él, me refiero totalmente a la clase política de Kiev, que va de un lado al otro con estas posturas. Y además, le preguntaría yo a usted, Mariana, ¿se siente solo? Porque ahora la OTAN y Estados Unidos dicen, mandamos tropas, pero las tropas no están directamente en Ucrania, al menos no hasta este momento. ¿Qué está pasando allí al interior de Kiev en este minuto? Sí, a mí me da la impresión, yo comparto la opinión de la compañera que habló recién, ¿no? Que el objetivo principal de Occidente y con Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Es Estados Unidos principalmente el que está obrando, digamos, de tiritero, ¿no? Tanto en relación a la Unión Europea como en relación al gobierno de Kiev, ¿no? De Ucrania. Y me da la impresión de que lo que comparto con la compañera que hablaba recién era que el principal objetivo, el objetivo inmediato que tiene Estados Unidos era que se cancele la autorización del Nord Stream 2.
A ver, teniendo en cuenta que Rusia es la principal proveedora de gas y de petróleo de la Unión Europea, hace varios años que es la gran exportadora, ¿no?, de energía, en base al recurso natural, ¿no?, que es el gas y el petróleo, y esa exportación, esa gran exportación y esa dependencia que de algún modo se fue construyendo desde Europa hacia Rusia, en base a la energía, es que justamente Rusia logró salirse, ¿no?, de este bloqueo y de esquivar, digamos, el cerco, las bases militares que fueron construyendo desde la OTAN. Y en función, y gracias a este gas y a la exportación del petróleo, Rusia logró construir alianzas, ¿no? Esta idea de la cooperación y de la cooperación en términos comerciales, ¿no?, y la exportación de gas y de petróleo, principalmente hacia Alemania, que es la cabeza de la Unión Europea. Y bueno, y en ese sentido, como comparto totalmente lo que decía la compañera anterior, el objetivo inmediato era que se ponga en suspenso y dinamitar la cooperación y el comercio en relación a la energía desde Rusia hacia Alemania y hacia Europa en general. Me da la impresión que lo que están queriendo justamente Estados Unidos es liquidar la influencia de Rusia y lo que ellos piensan como dependencia con la Unión Europea hacia Rusia. Pero más allá de eso, el presidente de Ucrania, la dirigencia ucraniana y la dirigencia de Kiev, ¿no?, del Estado occidental, está jugando un juego en el cual es una pieza, digamos, es un peón, ¿no? Es un peón y está exponiendo a su población en general, más allá de las diferencias que puedan haber étnicas, lingüísticas, culturales, tradicionales, a nivel de la geopolítica, que sabemos que Ucrania está tensionada, ¿no? Que hay dos escalas geopolíticas inmersas y polarizando en extremis, radicalizando las posturas al interior, ¿no?, de lo que es Ucrania. Y en función de esto se autoproclamaron independientes, ¿no?, estas dos repúblicas. Sucedió lo que sucedió con Crimea, pero me da la impresión de que el gobierno de Kiev no puede enfrentarse con un gigante militar como es Rusia, con un gigante nuclear, con un gigante industrial como es Rusia, y con la decisión, ¿no?, y la convicción que tienen en relación a la defensa de sus fronteras. El gobierno ruso tiene claro que Ucrania no puede ser miembro de la OTAN. Justamente si Ucrania pasa a ser miembro de la OTAN, las bases militares, bueno, un poco se está sucediendo igualmente, pero la reacción del gobierno ruso es defensiva, ¿sí? Es defensiva, y Kiev y el gobierno de Kiev me da la impresión, siendo un peón en esta batalla geopolítica de grandes jugadores. Kiev es un jugador pequeño y está exponiendo, claro, su político, está exponiendo a su población, y su historia, digamos, su seguridad también, digamos. Vamos a hacer una pausa en este programa de Texto y Contexto. Vamos a volver con Cristian. Quisiera escuchar la opinión desde alguien que en este momento está viviendo este conflicto, por decirlo así, desde el mismo interior, desde Moscú. Hacemos la pausa. Cristian, volvemos contigo y tu opinión sobre este tema y la postura de Putin que la comunidad internacional califica de osada. Vamos a saber más sobre este tema. Usted no se vaya. De vuelta en Texto y Contexto por Telesur. Hoy estamos hablando acerca de Rusia y Ucrania, un nuevo ordenamiento mundial a partir del conflicto que estamos viviendo en las últimas jornadas. De eso estamos hablando con nuestros invitados. Cristian Lamesa, quisiéramos escuchar su opinión desde Moscú en este momento. ¿Por qué rompe el presidente Putin con eso que la comunidad internacional, usando el término comunidad internacional, como dice el analista chileno Pablo Jofré, a partir de un grupo de países más aliados a los intereses de Estados Unidos que a un verdadero orden justo en el mundo, toma esta decisión, rompe con esta comunidad internacional y reconoce a Lugansk y Donetsk? ¿Qué estaba pasando con Putin en ese momento? ¿Por qué hace esto el presidente? Y sobre todo si lo vemos también desde el asalto militar, desde esta operación que ha llamado una necesidad estratégica y una respuesta estratégica.
Sí, bueno, Janet, es muy interesante la pregunta y voy a tratar de sintéticamente responderla porque creo que está un poco el meollo de la cuestión en eso. En realidad, el presidente Putin esta decisión la toma después de 8 años de los acontecimientos de 2014, cuando la Unión Europea y Estados Unidos avalaron y financiaron el golpe de Estado en Ucrania, ¿verdad?, contra el presidente Yanukovych, un presidente legítimo elegido por su pueblo. En ese momento toman el poder grupos neonazis, que son los que tienen gran influencia hasta el día de hoy, y son los que justamente son la punta de lanza de esta ofensiva que hace 8 años tiene una política genocida contra la población del Donbass. Simplemente por el hecho de que la población del Donbass intenta que se respete su autonomía, su identidad cultural, su lengua rusa como lengua materna. Y bueno, entonces el presidente Putin ha mantenido el respeto por los acuerdos de Minsk, que se han celebrado en 2014 y se han extendido en 2015. Ucrania no ha hecho lo mismo. O sea, el presidente Putin podría haber reconocido a las repúblicas de Donetsk y Lugansk mucho antes. No lo hizo porque ese hecho hubiese roto los protocolos de Minsk. Ucrania en ningún momento intentó cumplirlos, en todo momento los violó los altos al fuego, violó la prohibición de utilización de armamento pesado. Y algo que es fundamental, uno de los puntos fundamentales de los acuerdos de Minsk, que era la generación a través de una legislación nueva en Ucrania que posibilitase el otorgamiento de una amplia autonomía a estas regiones. Todo esto podría haber evitado el momento en el que estamos y lo que estamos pasando. Después de 8 años, decía, y teniendo también el antecedente, porque para analizar todo esto es bueno remontarnos unos años atrás, podríamos remontarnos al 2008, cuando un año después del discurso de Putin memorable en Múnich, en la conferencia de seguridad, plantea a Occidente que un orden unipolar ya no es posible, y justamente en 2008, un año después, se da una ofensiva también con características de intento de genocidio contra el pueblo de Osetia del Sur, y que también iba a ser víctima del pueblo de Abjasia, en estas dos regiones que se independizaron de Georgia. Que también estaba involucrado esto que plantearon los colegas acerca de el ingreso a la OTAN y todas estas políticas. Para terminar de sintetizar, en 2008 lo nombro, lo de Georgia, porque es fundamental, porque a partir de ese momento el presidente Putin marca una doctrina a fuego, que es: Rusia no va a permitir bajo ningún aspecto que ningún ruso sea masacrado en ningún lugar del mundo. Entonces, esto en ese momento detuvo ese intento del presidente Mikhail Saakashvili, que era un títere de Estados Unidos, y esto mismo es lo que llevó en estos últimos días a que el presidente Putin, ante la negativa, como bien decía el colega Fabricio, se burlaron directamente de los acuerdos de seguridad mutua que planteó el presidente Putin, que eran, creo yo, totalmente convenientes para Occidente inclusive. Dado que, como también dijeron los colegas, la OTAN no tiene sentido de ser a partir de la caída de la Unión Soviética. Dicho esto, el presidente Putin, ante una ofensiva que se desata contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk en los últimos días, y precedido de la entrega de armas y del envalentonamiento que se hizo al gobierno de Kiev, al presidente Putin no le quedó otra alternativa más que iniciar por el reconocimiento de la autonomía de estas dos repúblicas para poder entablar relaciones, poder firmar un acuerdo de cooperación mutua y así poder, dentro de la legalidad del marco internacional, porque eso es algo que yo quiero dejar en claro también, todas estas medidas están dentro del marco de lo que establece la Carta de las Naciones Unidas. Acá no se está violando el derecho internacional por parte del presidente Putin. Entonces, el primer paso es ese. Siendo que estas dos repúblicas tienen un acuerdo de cooperación con Rusia y están siendo atacadas, al
presidente Putin no le queda otra alternativa, y también para salvaguardar la seguridad de Rusia, porque también en los últimos días se dio el intento de ingreso a la Federación Rusa de 5 saboteadores del ejército ucraniano que fueron abatidos. Hubo un intento de ingreso de saboteadores también hacia Crimea para generar atentados terroristas. También fue conjurado ese peligro, pero esto en realidad no dejó más alternativa que la operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania por parte del ejército ruso, que lo está generando y lo está llevando a cabo con una precisión quirúrgica, en la cual yo desde acá, desde Moscú, estoy teniendo información de primera mano, gente conocida y familiares de gente conocida en Ucrania. Se está salvaguardando, no se están atacando poblaciones civiles, se está salvaguardando hasta el último centímetro eso, y solo se están atacando objetivos militares, aeródromos, arsenales, bases, y se está instando a los militares y a los soldados ucranianos que hicieron un juramento de proteger a su pueblo, se los está instando a que depongan las armas, son respetados en todo momento y pueden, a través de un corredor seguro, dirigirse a sus hogares. Han habido casos en los últimos días, y a mí me consta la información, de fusilamiento de militares ucranianos que han intentado ir a las líneas de Donetsk y de Lugansk para deponer las armas, y se ha dado la orden de acribillarlos por la espalda por parte de militares ucranianos. Para sintetizar y ya cerrar con esto, las tropas ucranianas no quieren combatir, están deponiendo las armas. Los que están manteniendo una resistencia son los grupos neonazis, los batallones como Azov y otros grupos neonazis que son paramilitares y que son los que están realmente oponiéndose. Por parte de la población ucraniana no está esta actitud, y por la mayor parte del ejército tampoco. Y aunque quisieran, Cristian, tal vez habría que preguntarse, ¿tendrían la capacidad desde las fuerzas ucranianas para oponerse a un ejército, a una potencia como la de Rusia? Habría que preguntarse eso también. La respuesta podría ser una obviedad. Quisiera contar con la opinión de Fabricio sobre un tema. Hay una información reciente de estos días, después que comienza la parte militar de este conflicto, que la OTAN no incluye a países con conflictos territoriales dentro de su organización. Entonces yo le preguntaría a Fabricio, ¿qué va a pasar con la comunidad internacional y su mirada, y también, más que la mirada, el meter las manos dentro del conflicto? Porque hasta el momento hemos visto una escalada de respuestas desde Occidente, incluso desde los países miembros de la Unión Europea, de sanciones contra Rusia. Pero, ¿qué va a pasar dentro del conflicto esos que juraban a capa y espada defender a Ucrania? Ninguno de estos va a defender a Ucrania. Al no ser Ucrania miembro de la OTAN, no se puede invocar el artículo 5 del Tratado del Norte Atlántico. Así que ese es un buen motivo para que los gringos se tengan afuera de ese conflicto del cual tienen el terror. Porque no es lo mismo atacar las poblaciones civiles en Irak, en Siria o en Afganistán que pelear con el ejército ruso. Esto ya lo aprendieron la lección en Siria y ya se han quemado los dedos. El tema es que los Estados Unidos además están ganando así. No tienen por qué meterse en una guerra que solo le cuestaría una derrota más. Están ganando porque querían que no se diera el Nord Stream 2, y eso no se va a dar, por lo menos por el momento. Querían subir el nivel de las sanciones con Rusia para reducir el poderío económico, por lo tanto político y hasta militar, de la influencia rusa, y ya lo están logrando. Querían que Europa rompiera los vínculos comerciales con Rusia. Rusia es el quinto partner de toda Europa, y lo están logrando. Querían que las sanciones pudieran debilitar incluso el sistema bancario europeo, porque Europa tiene 56.000 millones de euros que Rusia le debe. Si frente a las sanciones, claro que Rusia no paga. Eso conllevaría una crisis bancaria muy seria en todos los países de Europa, particularmente en Italia, Alemania y Francia. Y esa crisis económica llevaría a una desvaloración del euro con el dólar.
Y los gringos no van a pagar un peso por esas sanciones. Los gringos no tienen ninguna exposición de banco con Rusia. Es decir, que lo que están haciendo los Estados Unidos es garantizar que salgan sin gastar una gota de sangre de un conflicto y que en el mismo tiempo tengan un adversario menos fuerte como la Rusia y un competidor menos fuerte como Alemania. ¿Por qué menos fuerte? Porque el costo de la energía que Europa va a asumir después que Rusia eventualmente decida de retirarse es infinitamente más alto de lo que ahora tiene. Y la Unión Europea ya dijo que sí, vamos a ayudar a algunos países, Italia en particular, que depende de eso, pero cuando la Unión Europea dice que ayuda, no está diciendo que te regala, está diciendo que te presta, lo que no es lo mismo. Entonces, lo que va a pagar el precio más alto de ese conflicto son los europeos. Y bien le queda porque tuvieron la oportunidad de levantarse dignamente frente a Estados Unidos diciéndole que esa maña de la OTAN en Ucrania es solamente un negocio que interesa a los Estados Unidos por la riqueza de suelo y subsuelo que tiene Ucrania, por la posibilidad de acercar la amenaza militar a Moscú. Y eso, pero el precio de esto, los muertos lo ponen los ucranianos, lo ponen los europeos, la ganancia es rico, ¿no? Sí. Nos queda tiempo para una pregunta más y quisiera escuchar una respuesta de sí o no en este momento de Mariana y Ana. ¿Qué va a pasar con el nuevo orden mundial a partir de este conflicto? ¿Tendremos un reordenamiento, Ana y Mariana? ¿Sí o no? Yo creo que ya el reordenamiento se está dando desde que se está creando el mundo multipolar. ¿Cómo? Bueno, con el ascenso de Rusia otra vez a ser una potencia energética, como recompuso Vladimir Putin su complejo energético, y una potencia militar. Y China, desde luego, ya ha sobrepasado en economía y en tecnología a Estados Unidos. Sí. Perdone, Ana, que le interrumpa. Tenemos tiempo solamente para escuchar una respuesta de sí o no de Mariana. Estamos llegando al final de este programa. El tiempo es un dictador con nosotros hoy en un tema tan importante además. Sí, muy bien. Sí, yo creo que, a ver, hace rato Estados Unidos dejó de ser el hegemón mundial. Hoy el poder mundial está más repartido de manera, digamos, si podemos hablar de equitativamente, y Rusia vuelve a ser un jugador fundamental, volvió a ser uno de los principales jugadores de la escena mundial. Ya desde Siria, ¿no? Reaparece, ¿no? A nivel de la historia. Y bueno, y hoy ya es justamente es un actor internacional al cual hay que considerar y sentar a la mesa de la negociación como un par. Fabricio, Mariana, Ana, Cristian, muchísimas gracias a los cuatro por contar con su presencia en este espacio y con sus consideraciones al respecto. Nuestro abrazo para ustedes. Así cerramos este texto y contexto por Telesur, un tema que sin dudas da para más y probablemente volveremos con él en próximas emisiones. Hasta entonces, nos vemos.